Saludamos a Carlos Sellaro, el economista de Villa María, que es una de las miradas más lúcidas claramente que tenemos aquí en la provincia. Carlos, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por su tiempo. Carlos, la primera pregunta tiene que ver con el hoy, ¿no? Lo que ha ocurrido desde los anuncios de Donald Trump y la incertidumbre que se genera a nivel mundial respecto de lo que puede ocurrir con la economía mundial. Y ahí Argentina, como país emergente, que tiene tantas urgencias. Bueno, en realidad pensemos que a partir de las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, aumentando los aranceles para buena parte de la economía mundial, en realidad ya empezaron las represalias. China ya anunció un aumento del 35% de los aranceles de importación de los productos provenientes de Estados Unidos. Hay declaraciones en Europa muy duras, también en relación a este tema. Lo que ustedes mencionaban recién de ese índice del miedo expresa que cada vez que el mundo, a lo largo de la historia, ha enfrentado un escenario de crecientes prácticas proteccionistas con aumentos de aranceles, trabas para arancelarias, terminan todos perjudicados, porque lo que finalmente ocurre es una desaceleración de la economía mundial, digamos, ¿no? Esto está claro que es así, y en ese punto, digamos que el impacto sobre la Argentina hay que medirlo, es difícil, porque hay muchas aristas para medir esto en términos de las consecuencias que se pueden generar, pero convengamos que hay un impacto que es directo, que no es tan relevante, e impactos indirectos que pueden ser los más preocupantes a lo largo del tiempo, porque en realidad la Argentina exporta solo entre el 5 y el 6% de sus productos a los Estados Unidos. Estados Unidos no es un cliente relevante para la economía argentina. Exportamos algo de acero, aluminio, algo de carne vacuna, algo de vinos, aceites. Pero la verdad, los mayores clientes de la Argentina en el mundo están en el sudeste asiático, con China a la cabeza, y nuestros vecinos aquí en Sudamérica con Brasil a la cabeza. Y en ese punto, entre nuestros países vecinos en Sudamérica y los países del sudeste asiático, representan el 75% de las exportaciones argentinas. De tal manera que cuando uno dice, bueno, van a aumentar los aranceles de importación de los Estados Unidos, el impacto directo es sobre algunos productos, pero no tan relevante. Ahora, el impacto indirecto puede ser muy importante. Pensemos, Argentina prácticamente no exporta automóviles a los Estados Unidos, es insignificante nuestra venta a Estados Unidos, pero quienes exportan, quienes colocan mucha producción automotriz en los Estados Unidos, México y Brasil, que obviamente van a sentir este impacto en su sector automotriz. Y acá viene el impacto indirecto. Si yo estoy produciendo vehículos en México y resulta que ahora Estados Unidos no me los está comprando, voy a intentar colocarlos en otro lado. Y obviamente que hay producción automotriz mexicana que llega a la Argentina. De tal manera que los impactos indirectos pueden ser más complicados. Estamos viendo ahora la caída de la soja y algunos otros grados del mercado mundial, porque en realidad, si hay una desaceleración de la economía mundial, un país como China, que es un gran comprador de productos de la Argentina, se va a encontrar con que también se está desacelerando su economía interna y por lo tanto va a comprar menos cosas. La verdad es que es difícil de predecir, pero es muy preocupante lo que está pasando a nivel global, muy preocupante. Entra en riesgo el propio funcionamiento de la Organización Mundial del Comercio. Y en este punto también hay otra cosa que puede preocupar en el tiempo, y que es el alineamiento casi absoluto del gobierno argentino con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nuestros principales clientes en el mundo están en otro lugar. Son China, son Brasil, son Vietnam, son Indonesia, Malasia. Ahí va la producción argentina, al sudeste de Asia y a nuestros vecinos. Y si hay un proceso muy fuerte de recrudecimiento, entonces, de represalias a nivel internacional, esas represalias nos pueden tocar a nosotros el día de mañana. Porque si Argentina queda absolutamente alineada con los Estados Unidos en esta creciente conflictividad, bueno, es razonable pensar que nuestro principal cliente comercial, que es China o incluso Brasil, empiecen a tomar represalias también sobre nosotros. Claro. Este es un tema no menor de la conflictividad, que me parece serio. Yo siempre rescato en este tema las declaraciones que alguna vez hizo Susana Malcorra, que fue la primera canciller de Macri, una eminencia, la primera canciller que tuvo Macri. Y recuerdo su primera conferencia de prensa cuando ella dijo, en las relaciones internacionales lo que importa son los negocios, no la ideología. Una Argentina en este contexto de creciente conflictividad, alineada absolutamente con los Estados Unidos, que es un cliente absolutamente menor de nuestro país, y en un contexto en el cual
Estados Unidos empieza a agredir directamente a quienes son nuestros principales clientes comerciales, la verdad que es un tema como para preocuparse. Bueno, es muy interesante esto que está diciendo. Puede que China diga, en resumidas cuentas, el amigo de mi enemigo es también mi enemigo, y para nosotros China es un socio comercial muy importante. Quiero consultarle, Carlos, sobre otras cuestiones que son como el correlato también de todo esto que está pasando, las acciones argentinas, el dólar. ¿Es una cuestión pasajera y se va a estabilizar o tenemos que mirar eso también con preocupación? Hay un nivel de incertidumbre en la Argentina hoy doble, porque tenemos el contexto internacional muy preocupante, se han caído todas las bolsas en el mundo, pero en realidad en la Argentina hay una incertidumbre adicional que tiene que ver con cómo se va dilatando el acuerdo con el Fondo Monetario y cómo eso está generando mucha tensión en el mercado de cambios en la Argentina al margen de la situación internacional. O sea que en realidad en la Argentina tenemos un combo doblemente complicado que está generando, por supuesto, caída de los bonos de las acciones, el aumento del riesgo país y una caída de las reservas internacionales importante, porque tenemos un segmento empresario, sobre todo en la Argentina, incluso ahorristas, que han salido de pesos para pasarse a dólares, previendo, digamos, la inminente o no tan inminente, pero en algún punto salida del cepo y sinceramiento del tipo de cambio. Y entonces tenemos este combo complejo en la Argentina que tiene que ver con un contexto internacional muy convulsionado en estas horas, a lo que se suma un acuerdo con el Fondo Monetario que se dilata y que en definitiva tiene un peso importante en cuál va a ser el futuro del tipo de cambio en la Argentina, ¿no? Bueno, todos interrogantes que cargan aún más de tensión lo que puede llegar a ocurrir. Uno piensa el lunes, el martes de la semana que viene, ¿no? Bueno, claro, porque además en el acuerdo con el Fondo Monetario, las dudas del mercado no son si se va a firmar el acuerdo. El acuerdo se va a firmar en algún momento de abril, va a haber acuerdo entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario, va a haber una reprogramación de los pagos de la deuda que surgió en el 2022, va a haber algún auxilio adicional de fondos frescos, serán 6.000 millones, 8.000 millones. Hasta ahí no hay complicaciones. El problema son las exigencias o los puntos del Fondo Monetario sobre el gobierno argentino en el marco de ese acuerdo, donde se destaca la salida del cepo como un planteo del Fondo Monetario, la eliminación del blend, que es lo que define el mix de tipo de cambio para la exportación, y además, digámoslo sinceramente, el Fondo Monetario siempre ha dicho a lo largo de los últimos meses, desde el año pasado, que hay atraso cambiario en la Argentina y que hay que corregirlo. Y para el Fondo Monetario el atraso cambiario es del 30% a esta altura del partido. Bueno, de tal manera que lo que está claro es que la Argentina en algún eso, ¿no? punto, antes o después de las elecciones, va a tener que salir, va a tener que sincerar el tipo de cambio, va a tener que salir eliminar la brecha cambiaria. La incertidumbre del mercado es cómo y cuándo. Que eso va a ocurrir, inevitablemente va a ocurrir. Por eso es la dolarización de cartera de parte de los inversores en la Argentina. La incertidumbre es cómo y cuándo la Argentina va a sincerar el tipo de cambio, eliminar el blend y terminar con el cepo. Bueno, eso nada, era subrayar que usted muy claramente dice que esto va a ocurrir porque debe ocurrir y es la salida. Y sin lugar a dudas que sí, porque está expresando el contexto de una Argentina cara en dólares, que pierde competitividad permanentemente. Pensemos, hoy ya estamos mirando, pensemos con nuestros vecinos. Brasil devaluó el 25% el año pasado, con una inflación de solo el 5%. Ya estamos viendo cómo se aceleran las importaciones de porcinos a la Argentina, por ejemplo, por esta diferenciación cambiaria. De tal manera que más tarde o más temprano Argentina va a tener que salir del cepo porque es una exigencia del Fondo Monetario y eso obviamente va a generar alguna modificación del tipo de cambio, pero además va a haber que ir en algún momento por un sinceramiento del tipo de cambio en la Argentina, de un país que está claramente caro en dólares y va perdiendo competitividad. Contexto en el cual todo lo que está pasando en el mundo nos juega adicionalmente en contra. Y en este punto, por supuesto, que hay una lectura estructural más fuerte, porque si Estados Unidos persiste en esta política y vemos las represalias de China, de Europa, de otros países del mundo, y vamos a un escenario de creciente proteccionismo a nivel global, la Argentina queda realmente a contramano del mundo en una política de apertura unilateral cuando todo el mundo va hacia prácticas proteccionistas. Esto es otro tema muy fuerte, en realidad, que deberá evaluar el gobierno argentino en términos si quiere persistir actuando como lo está haciendo o si en realidad se va a acomodar a un contexto internacional que está cambiando muy rápidamente. Bueno, en relación a lo que usted citaba recién de Malcorra, ¿en pos de qué Argentina se está alineando de esta forma cuando Estados Unidos en términos comerciales significa poco y nada? Carlos, bueno, porque además
frase Sí. de Malcorra, ¿no? En las relaciones internacionales lo que importa son los negocios, no la ideología. Y queda claro que el gobierno argentino está priorizando un componente ideológico en lugar de mirar con pragmatismo el tema comercial. Carlos, ha sido un placer. Gracias por su tiempo. Un gusto, muy amable. Gracias. Que tenga buenas noches. Chao.